A mí me hicieron medio trampa, no me tocaba ver. Pero, como decía la oración, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, así que mis pies. Y quería hablarles hoy sobre esta canción, sobre esta adoración que estaban cantando, y que dice: enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla por todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes ocultar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Y hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, me acuerdo que en uno de los procesos que tenía con el Señor, en esos procesos que por ahí los que sirven, lo van a entender, cuando ya no querés saber más nada. No, yo no quiero más, no, yo no más, no, que haga el otro. Bueno, estaba en esa, ¿no? Ya me aburrí. Pero en ese proceso y en ese momento, el Señor me hizo acordar de una palabra del profeta Jeremías, y él decía: quería callar, pero tus dichos, tus palabras ardían en mi corazón. Y como él, a pesar de que la palabra de Dios era tan confrontativa y que por eso le traía toda esa aflicción, él igualmente decía: tu palabra arde en mi corazón, yo no me puedo callar, y aunque quiera callarme, es imposible. Y eso sucede cuando tenemos la presencia del Señor habitando en nuestro corazón. Cuando su palabra pudo entrar en lo más profundo de nuestro corazón y pudo germinar. Y uno de esos frutos es: yo no me puedo callar, yo necesito hablar de Cristo. Y hoy les hablaba a los chicos del equipo y les decía que hay principios bíblicos, ¿no? Y que nosotros, si queremos que Dios sea bíblico con nosotros tenemos que ser bíblicos con Dios. Y uno de los principios que el Señor tiene en su palabra es: mejor es dar que recibir, ¿no? Y cuanto más yo doy de Cristo, más recibo de Él. Es decir, cuanto más yo le sigo, cuanto más yo predico de Jesús. Predicar de Jesús no es solamente usar una plataforma, predicar de Jesús es mi manera de vivir, mi manera de hablar de Jesús en la escuela, en la facultad, en el trabajo, en mi casa, con mis hermanos. ¿Cómo les gusta la relación con mis hermanos? Por ahí, ¿no? Por acá me han contado que rompieron guitarras, pegándose, que... bueno. Pero aún en esas cosas predicamos a Jesús. Aún en esos lugares que para nosotros son insignificantes, si podemos llegar a alumbrar con la luz de Jesús, si podemos encender esa luz de Cristo, podemos ser jóvenes que marquen la diferencia, que hagan ese cambio radical en sus familias, en sus profesiones, en sus estudios, en sus amistades. El llevar la luz de Jesús no solamente me bendice a mí, sino que bendice al otro que me está mirando. Y a veces no es necesario siquiera predicar la Biblia, ¿no? Simplemente con nuestro comportamiento. Y han hablado con algunos de ustedes y me han dicho: y en la escuela me dijeron que no se hablan conmigo dicen en paz, que me ven diferente al resto. Y esa es la luz de Jesús, porque eso atrae a la persona, ¿no? Y acuérdense de la prédica del oro, ¿no? El conjunto, el café, lo que todos hacen, pero está el oro más caro, que fue reprocesado, pero eso le dio valor. Y hoy leía la historia de un burrito, que era un burrito viejo, desgastado, nadie lo quería en el campo, en su bebé, ni nada, y este burro se cayó un pozo. Y estando en el pozo, los campesinos, el dueño y demás decían: está viejo, o sea, en cualquier momento se va a morir, ya no nos sirve, ya no nos útil, dejémoslo ahí, no lo saquemos. Y tapemos el pozo para que no se caigan otros animales. Entonces, el dueño y los campesinos comienzan a tapar el pozo y el burrito caminaba desde el fondo de
quería salir, ¿no? Se quejaba. Y los campesinos seguían tirando tierra hasta que en un momento pensaron que el burro estaba hacia arriba. Cuando se asoman al pozo, lo que ellos ven es que el burro se había dejado de quejar y lo que hacía era cada pala de tierra que le tiraba, él se sacudía y lo usaba como un escalón. Otra pala de tierra se sacudía y lo usaba como un escalón. Y así hasta que en un momento lo ven asomarse al burrito, al viejito, al que no quería, al inútil, al inservible, que salió del pozo. ¡Wow! Era el burrito diferente, era el burrito viejo pero destacado, porque había podido hacer lo que ningún otro hubiese hecho. Y esto quiere ir con esto. Cuando Dios nos llama a encender una luz, vamos a recibir críticas. La oscuridad va a querer venir a por nuestra luz. Va a haber crítica, va a haber traición, va a haber engaños, va a haber amistades que te van a desilusionar, incluso dentro de la iglesia. Vas a pasar por muchas cosas. Pero tenés una opción. O te quedás en el fondo del pozo y dejas que toda esa tierra te termine matando, o te sacudís, tomás impulso en el Señor, usás esa tierra para subir cada vez más arriba. Amén. Igual que con lo del oro, cuando nos dejamos procesar por el Señor, cuando decimos, Señor, esto me consta, es difícil, no es justo, ¿por qué siempre a mí? Si podemos resistir en el Señor esos procesos, vamos adquiriendo valor en él. Las pruebas producen en nosotros perseverancia. Las pruebas nos convierten, y a medida que superamos las pruebas, nos convierten en fieles, en aquellas personas que el Señor busca. El Señor no busca gente perfecta, el Señor busca gente fiel. Y el sábado anterior hablábamos de David, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que hizo que David fuera tan destacado a los ojos de Dios? Se había confundido, había pecado. En un momento se hizo como el acá no pasó nada, pero vino el profeta y le dijo, ay, David, te equivocaste. Y David reconoció, se humilló delante del Señor. Entonces hay que tener humildad para resistir los procesos. Amén. Y quiero que esto sí te lo crees y que lo repitas conmigo. Tengo que tener humildad para resistir los procesos. Hace unas prédicas atrás también le hablaba, la fe y la humildad hace que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que ser humildes. ¿Por qué le digo esto? Porque en los momentos de proceso, en los momentos difíciles de nuestras vidas, la gran mayoría, o ahora no, pero en nuestros comienzos, conociendo al Señor, cuando vinieron los momentos difíciles, no fuimos de los fieles que fueron a arrodillarse y a alabar al Señor. Empezamos a murmurar. Y la murmuración no solamente lo que yo digo con mi boca, la murmuración es lo que yo pienso. Y no solamente en contra de un líder, o de un amigo, o de un pastor, sino lo que yo pienso de Dios en ese proceso. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa el mundo? ¿Pero Dios? ¿Qué pienso yo de Dios en el momento del proceso? ¿Le sigo amando? Tengo la voluntad para decir, Señor, sé que esto es una devoción momentánea, pero mi corazón te ama todavía con todo lo que tienes. Señor, es un momento difícil, no tengo ganas de servir, pero Señor, me anima. Por gratitud. Entonces, lo que va a hacer que esta generación joven sea una generación diferente a las demás y que sea diferente a cualquier otro grupo juvenil, va a ser la humildad plena para reconocer a Dios. Y esa humildad se ve en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles es lindo, ¿no? Disfrutar, cantar, juntarnos, hacer vigilias, comer pizzas con Fede, con Van, es lindo eso. Pero en los momentos difíciles, en los momentos donde estamos sentados y lo quiero morder a que está abajo, porque todo un fruto, aún en esos momentos tenemos que aprender a ser humildes y reconocer que Dios es Dios. Con vos
sin vos, Dios es Dios. Conmigo o sin mí, Dios es Dios. Y el único más importante en este lugar, en mi vida y en la existencia entera, es Dios. Entonces Él se merece de cualquier circunstancia de nuestras vidas toda nuestra gratitud, toda nuestra oración, todo nuestro tiempo, todo nuestro servicio. Nunca es mucho para Dios. No porque seas pensado, para que hoy el miércoles, para que hoy el domingo, nunca es mucho para Dios. Porque nada de lo que hagamos va a saldar la deuda que tenemos con Él. Todo se lo debemos hacer, todo por gratitud. Entonces, humildad. Humildad para alumbrar. Y la prédica de hoy se llama alumbrar con propósito. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. La palabra dice, así alumbre nuestra luz, para que los hombres vean, para que Dios sea glorificado. Y hoy no te estoy hablando de una luz de amor propio, de una luz que brilla con tu luz, todo lo que ustedes conocen que ven en redes, sino la luz de Jesús. La luz de Jesús es totalmente a la luz que el mundo quiere dibujarnos en esta época de amor propio y etc. Es diferente, porque la luz de Cristo no solamente me bendice a mí, me bendice a otros. Entonces, es necesario que en este tiempo la luz de Jesús comience a alumbrar en nosotros. Amén. Tenemos que romper con eso que se está juzgando en generaciones anteriores, el individualismo. El ver solamente por mí, mis planes, lo que yo quiero, mi futuro, mi ministerio, mi servicio, mi familia. Tenemos que sacar esa mirada individualista, mirada transportada, porque para eso Cristo nos llamó. Ir y hacer discípulos, dijo el Padre. Es la meta más importante que un cristiano tiene. Es el ministerio más importante que un cristiano tiene. Después, Dios te puede dar herramientas, evangelistas, maestros, profetas, pastores, apóstoles. Son maneras, son caminos por los cuales cada uno va a cumplir esa meta única que es ir y hacer discípulos. No hay otra cosa. No nacimos para ser seres individuales, para solamente fijarnos en nosotros y en nuestros planes. Nacimos para cumplir los planes de Dios. Y los planes de Dios es que hasta el último ser de este planeta conozca quién fue Jesucristo y alcance salvación y vida eterna. Entonces, estamos terminando el año, ¿no? Y yo se lo decía al chico del equipo, estamos terminando el año y los últimos meses cuestan. Más lo que hicieron los ratas todo el año y ahora tienen que rendir 14.000 materias, cuesta, ¿no? Y ya empiezan los retos de mamá y doctor, y acá ya empieza a llegar la data que no me voy a pensar porque no me llevo como 7 materias y mi mamá me castigó. Y bueno, ya empiezan esas épocas, pero lo conozco. Pero van a vencer en el nombre de Jesús y el año que viene será diferente, van a ser estudiosos, ¿no? Responsables. Primer punto. ¿Con qué luz estás alumbrando? ¿Para qué estás alumbrando? ¿Qué propósito tiene la luz que se va a dar? Porque no se trata solo de brillar, se trata de alumbrar con propósito. ¿Estoy alumbrando para cumplir con el propósito de Dios en mi vida o solamente estoy buscando brillar? Planes que brillan, pero que no alumbran. Proverbios 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas los consejos de Jehová permanecerá. Y hay otra versión que dice,
Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. La gran mayoría de ustedes están en una época donde están eligiendo qué estudiar, ¿no? ¿Qué va a ser de sus vidas? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Me va a dejar plata? ¿No me va a dejar plata? ¿Voy a vivir? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a viajar? ¿Voy a trabajar y estudiar? ¿Voy a solo estudiar? Y todas esas cosas y todos los planes que uno tiene en su corazón, aún hay algunos de ustedes que tienen emprendimientos, que están ideando, que están dando forma a sus trabajos. Y amén a eso, y Dios bendiga y les dé esa sabiduría de lo alto para llevar todas esas cosas adelante. Pero esas cosas son simplemente planes nuestros. Y la idea de Dios no es que nuestra vida se centre en eso, que nuestra vida se centre en tener una casa y una profesión, un hijo y un perrito. No, el típico, es el idealismo. Eso lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús y vas a ser súper mega próspero y próspero. Pero ese no es el enfoque de Dios. El enfoque de Dios es llenarte tanto de Él, que cargues y portes tanta luz de Cristo, que salgas al mundo y impacten más vidas, y que a través de tu vida otros jóvenes conozcan a Jesús. Eso es que tu vida tenga propósito. Tener propósito no es tener plata en el bolsillo, no es cobrar en dólares. Eso no es propósito. Cristo le da propósito a nuestras vidas. Y todos, incluso los más grandes acá, hemos tenido la crisis existencial y hemos pensado, ¿por qué no así? ¿Y por qué Dios no todo el mundo? O alguno le dice a su mamá o a su papá, ¿por qué me tuviste? Yo se lo dije a mi mamá. ¿Lo han dicho o no? Lo hemos dicho. Y eso pasa hasta que encontramos a Jesús, conocemos su persona y entendemos que Él le da un sentido a nuestra vida, que le da un propósito. Que por ahí a los que se sienten insignificantes, se sienten que su vida no vale tanto, que no tiene importancia para nosotros, para Cristo sí tiene importancia, para Cristo sí pesa. Y dice su palabra que los planes de Dios superan nuestros planes. Y yo siempre pienso, y cuando me limito en mi pensamiento, siempre digo, Señor, lo que yo planeo, lo que yo sueño para mi vida, yo sé que vos lo haces 10 veces más grande. Ayúdame a confiar en tus planes. Ayúdame a permanecer fiel. David decía, créame, Señor, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién estaba pidiendo decir David con espíritu recto? Él decía, Señor, quiero un corazón nuevo, una esencia nueva, pero necesito tener un espíritu firme, un espíritu fiel, un espíritu que se mantenga creciendo, que se mantenga con fe, aún en las tormentas, en los días de sol, en los días nublados, en cualquier momento. Pero necesitamos tener un espíritu fiel para que el Señor nos pueda usar nuestras vidas. Y no nunca gente perfecta, pero vuelvo a decir, esta gente fiel. Fiel a su palabra, fiel a buscarle su presencia, fiel a adorarle en espíritu y en verdad, no por costumbre, no por religión, no porque y acá te decimos, Javi, ahora ya está, y ahora ya sí, no, sino porque salga de tu corazón el alabar al Señor. Y ahí, un segundo punto se llama el legado que alumbra, y es la historia de Alfred Nobel, lo conocen, ¿no? De los premios Nobel. Y la historia, ¿saben? ¿Alguno conoce la historia de él? Bueno, él es ingeniero y demás, y él es el que inventó la dinamita. ¿No? Se hizo muy rico creando esto, exportando, digamos, creció mucho, se expandió mucho financieramente con esto. Y en un momento de su vida, él leyendo el diario, lee un anuncio, para aclarar, el diario se confunde, fallece el hermano de Alfred Nobel, el hermano de fallece, y el diario lo malinterpretó, pensó que había sido él, entonces publican el obituario de él. Y el obituario decía
muere el mercader de la muerte. Es decir, el diario básicamente lo estaba acusando de generar muerte con toda su comunicación de dinamita y demás. Entonces, él lee esto y se había confundido, obviamente, que había conocido era su hermano, pero generó tanto impacto en la vida de él que dijo: este es el legado que yo quiero dejar. O sea, esto es lo que la gente va a decir de mí cuando yo ya no esté. Este fue mi aporte a la existencia, este fue mi aporte a la humanidad. Mi vida se va a resumir en que cuando yo me muera, alguien diga: murió el mercader de la muerte. Esto hace que él cambie y de un giro radical, y ahí crea los premios Nobel y toda su fortuna la deriva a crear un evento donde se reconozca a gente que haga aportes a la paz, a la ciencia, a aportes significativos a toda la humanidad. Y miren cómo él, y estos 35, él tenía todo, él estaba brillando, él era conocido, tenía fama, tenía plata, tenía todo lo que nosotros queremos tener. Él lo tenía todo. Él brillaba. Pero cuando él vio el legado que él iba a dejar, él dijo: yo no quiero eso. Prefiero entregar todo lo que tengo y que cuando muera haya algo significativo que decirte. Y eso es lo que hoy quiero transmitir. Y te pongo un ejemplo de Alfred Nobel, pero también está el ejemplo de José, alguien que había sido traicionado por sus propios hermanos, alguien que había sido encarcelado injustamente, pero que después el Señor usó. Pero José, para que Dios lo terminara usando y terminara siendo gobernador, tuvo que permanecer fiel. Fiel a las promesas del Señor. Y aún en los momentos de injusticia en su vida, él siguió adorando a Dios. Siguió a la mano. Y Dios de estas personas no solamente fueron gente que brilló, sino que fueron gente que marcó la historia. Y eso es lo que hoy quiero transmitir. Si simplemente vos querés brillar y cumplir con ese idealismo de la casilla, el permiso, de la profesión, el trabajo y el auto, vamos. Para si vos querés que tu vida realmente tenga un sentido, si vos querés que tu vida realmente tenga un propósito, que impacte otras vidas, y no busques eso, busca alumbrar. Entonces, cuando empezamos a servir, nuestra pregunta cambia, ¿no? Para el Señor, ¿dónde soy bueno para servir? Señor, ¿dónde puedo brillar? ¿Cantando, cantando? Ya no es esa la pregunta. Señor, ¿dónde necesitas que yo lo? En mi casa, en la escuela, en el trabajo, ¿dónde necesitas alumbre? ¿Con esta amiga, con este amigo? En la iglesia, ¿dónde necesitas tu alumbre, Señor, para ver que vos me gusta a mí? Tenemos que dejar de ser jóvenes que buscan solamente brillar, porque eso va a hacer que te sientas con una vida chiquita, sin sentido, y vas a hacer y hacer y hacer y vas a seguir sintiendo insignificante, porque ahí no está el propósito de Dios. El propósito de Dios está en que vos busques ser lumbre, de que vos alumbres, pero alumbres con propósito, no con una mirada individualista, sino con una mirada de propósito, de que cada cosa que hagas en tu vida, no sea en la iglesia, en la facultad, en el trabajo, en tu casa, donde sea que estés, vos busques alumbrar para la luz que Jesús te dio. No te compares, porque no es una realidad lo mismo a todos. Tenemos esencias diferentes, ¿no? Lo hablamos el sábado. Está alumbrar con la luz que Dios te dio a vos. Está alumbrar con la esencia que Dios depositamos y todavía no la conocemos. Bueno, están en una buena edad para conocer esa esencia. Están en una buena edad para conocerse ustedes mismos, saber qué quieren y qué quieren ser también. ¿Qué personas, qué tipo de personas quieren ser? Entonces hoy está en manos de ustedes. El Señor dice: yo quiero obrar en su vida.
Yo quiero darle propósito, yo quiero darle sentido, además, Él está ahí, ya está. El tema es que nosotros lo limitamos a lograr de Él, con nuestro individualismo, con nuestra ansiedad, con nuestra falta de humildad, cuando perdemos el tiempo en pelearnos por pavadas, cuando perdemos tiempo en compararnos con los demás, cuando dejamos de creer en sus promesas por un momento difícil que estamos teniendo. Hoy está en tus manos, si vas a querer simplemente gritar o si vas a querer arreglar tus propósitos, si vas a querer de verdad tener una vida que marque otras vidas, que alumbre otras vidas, que impacte no solamente esta generación, sino las que le siguen, que pienses en el legado que vas a dejar. Con esta manera de pensar que estoy teniendo, ¿qué legado estoy dejando? Con esta manera de actuar que tengo en mi casa, en mi iglesia, en mi colegio, donde sea, ¿qué legado estoy dejando? Cuando ya no esté, ¿qué va a decir este lugar? ¿Qué huella estoy dejando en los lugares a los que voy? Porque todo cambia, dice el hermano José Sosa, y es verdad, todo va cambiando. Todo. No vamos a estar siempre en el mismo lugar y no vamos a estar siempre los mismos. Entonces, ¿qué huella voy a dejar en cada lugar que Dios me manda? Y está la típica pregunta, ¿no?, que nos hacen: ¿cómo sé qué propósito tengo en Dios? Y yo le digo, bueno, adivina no soy, pero hay herramientas. ¿Cómo puedo saber qué propósito de Dios? Y empezó a servir. Anda a la escuelita, anda a limpiar el baño, anda a la cocina, venía a los ensayos, venía a estudiar la palabra, porque no todos se resultan ser líderes y tocar la guitarra o el teclado. También hay maestros de la palabra, también hay evangelistas, hay profetas, hay intercesores, muchas cosas. Empiecen a hacer. Pero en el hacer no busquen brillar, busquen lograr. Cada vez que me hace rato, cada cosa que hago, buscar alumbrar para el mundo. Señor, ¿dónde necesitas que alumbre para hablar de vos me dijo? Que a medida que ustedes se vayan rindiendo, a medida que ustedes van ejerciendo esa humildad para entregar al Señor, lo que sea que les pida, cuando sea que les pida, van a ir cada vez más cerca de su propósito y solo se van a dar cuenta. No necesitas que un profeta te ponga mano, no necesitas que esté otro o alguien venga y te diga, el Señor dijo que vos vas a hacer tal cosa. No. Solo vos y Jesús caminando juntos, descubriéndose juntos. Es vos y Jesús. Y hoy le decía a los chicos, tiene que ver con esto de ¿buscamos luchar o buscamos lograr? Cuando yo busco lograr, yo tengo que entender que yo, si quiero crecer, si quiero expandirme en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en el área económica, en mi profesión, con mis papás, donde sea que ustedes quieran crecer, en el área que sea, lo primero que ustedes tienen que buscar es crecer de acá para arriba. Es decir, yo con el Señor. Si yo me quiero expandir, si yo quiero conocer a Dios más en profundidad, yo tengo que crecer de acá a mi comunión con Dios. Cuanto yo más crezco en mi relación con Él, cuanto yo más aprendo de Él, de su persona, cuanto más yo hablo de Cristo, cuanto yo más me lleno de Él, cuanto más yo aprendo a orar, pero a orar en serio, a orar con pasión, a leer su palabra, pero a leerla no por sabiduría, no por conocimiento teológico, cuando yo busco leer su palabra porque necesito, porque me da hambre de leer. Cuando yo empiezo a crecer en mi relación con Jesús, Él, sin que yo haga nada, Él me expande. Él alinea mi tiempo con su tiempo. Mi propósito, mis planes con el suyo. Pero a veces hacemos todo al revés, a veces buscamos crecer en
las otras áreas, creyendo que ahí vamos a encontrar a Jesús. Creyendo que ahí vamos a encontrar los planes de Dios para nuestra vida. Y no funciona así. Dijimos que Jesús es nuestro Edén, ¿no? Edén es el lugar de perfecta comunión. Necesitamos crecer en nuestra relación con Jesús. Necesitamos que Él vuelva a ser nuestro Edén, que Él vuelva a ser nuestro lugar de perfecta comunión. Porque cuando yo crezco en mi relación con Jesús, Él hace que yo me expanda, Él empieza a abrir puertas. ¿Viste un versículo que no te leí, no? En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar, más bienaventurado es dar. Yo quiero que Dios sea bíblico, porque yo tengo que ser bíblico. La palabra de Dios no la puedo cambiar. La palabra de Jesús dice que mejor es dar que recibir. Dando es como yo recibo. Cuando yo doy de la luz de Cristo a otros, cuando yo me convierto en esa lumbrera, cuando yo empiezo a alumbrar, cuando yo comienzo a encender a otros, yo abro puertas para que el Señor me dé más de Él, me dé más de Él. Y no sé ustedes, pero yo sí siempre quiero más de Él. Yo sí anhelo que me tiene y vivir llena y vivir en la plenitud de Él. Pero para vivir esa plenitud yo primero tengo que dar. Cuanto más yo doy de Él, más Él me llena. Es como un mapa, ¿no? Yo doy y Él me llena, yo doy y Él me llena. No hay otro camino. Lo dice la palabra, es el camino, es la verdad, es la vida, es todo. No hay otra manera de hacer las cosas. Esto es, si vos de verdad querés tener una vida con propósito. Si vos simplemente querés brillar, bueno, así bendición. Pero si de verdad querés convertirte en esa mujer, si de verdad querés que Dios te use, si de verdad querés vivir en plenitud con Jesús, dando como se recibe. Dando de Cristo. No según lo que yo pienso, no según lo que yo creo, no según la situación que yo estoy atravesando en este momento. Si estoy bien, si no estoy bien, ya no quiero hablar con Jesús. No, doy. En mis mejores días y en mis peores días, doy, porque dando es como recibo de Él. Y yo no estoy hablando de bendiciones materiales. Yo creo y sé, en el nombre de Jesús, que ustedes van a ser jóvenes, que vamos a ser una generación próspera, que no vamos a tener que enviar ni nada. Y lo dice la palabra del Señor. Te hablo de otro tipo de bendición. Te hablo de la bendición de caminar todos los días a la presencia del Señor. La bendición de escuchar la voz de Dios. La bendición de orar por el otro y ver cómo se levanta, cómo puedes ayudarlo a levantarse con una oración, el gozo que hay. No sé si alguno de ustedes ha experimentado el poder ayudar a alguien que está afligido a que se levante nuevamente, a que vuelva a creer nuevamente en Jesús. Buscar gozo, que te sentís triste, bueno, empezá a dar. Empezá a dar al que necesita, al que ve que necesita un abrazo, al que ve que necesita una oración. Empezá a dar. O sea, ¿qué esa mirada individualista? Que solamente vemos con nosotros lo que nos preocupa, lo que queremos, y no vemos resultados. Ahí no está el propósito de Dios. Entonces, en esta noche, dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Antes ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Tal vez sentís que tu luz es pequeña, pero cuando una sola luz se enciende, la oscuridad retrocede. Dios no te llamó a brillar por un tiempo, sino a alumbrar con propósito.
La pregunta ya no es dónde voy a brillar, sino, Señor, ¿dónde necesitas que haga? Amén. Entonces ahora yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que sin distraernos cerremos todos nuestros ojos.